Grupo San Pablo presenta. El cuidado de la casa común es un libro que funciona como una respuesta a la exhortación que nos hace el Papa Francisco en el año 2015 cuando publica la encíclica Laudato Si. En este documento él nos hace una invitación precisamente a reflexionar sobre el trato que le damos a la naturaleza y la responsabilidad social cristiana que tenemos en el cuidado del medio ambiente y de todas las especies animales y vegetales con los que compartimos la existencia. Entonces, esta encíclica, que es publicada en mayo de 2015, antecede 6 meses a uno de los acuerdos fundamentales de nuestra historia moderna, que es el Acuerdo de París, donde la gran mayoría de naciones de este planeta hacen un acuerdo, un pacto global para proteger, para implementar medidas que protejan al medio ambiente y que atiendan de manera inmediata, a mediano y también a largo plazo las urgencias ambientales que tiene nuestro planeta Tierra. Bueno, este documento, Laudato Si, es muy elogiado en la Organización de las Naciones Unidas y fue fundamental para que muchos países decidieran sumarse a este acuerdo global, el Acuerdo de París, del que más tarde les hablaré. Entonces, el cuidado de la casa común es la manera en la que Grupo Editorial San Pablo quiere sumarse a esta invitación que nos hace el Santo Padre de empezar a tomar conciencia sobre la relación que tenemos con nuestro planeta y sobre las acciones que podemos realizar de manera local y global para preservar al medio ambiente y, como les comentaba, todas las especies con las que compartimos el planeta. Entonces, nos damos después a la tarea de pensar en una estructura de la publicación. Más o menos cuando surge a finales del año pasado la idea de elaborar este libro, yo soy reportero de la revista La Familia Cristiana y había publicado algunos reportajes, algunos artículos sobre los problemas socioambientales del país y que tenían repercusiones en nuestra región, en América Latina principalmente, y cómo podríamos nosotros como católicos involucrarnos en estas temáticas y proponer algunas soluciones. Entonces me invitan a participar en el libro con la estructura temática y pues me involucré tanto porque me gustan estos temas que pues al final terminé siendo el coordinador, una oportunidad que agradezco muchísimo. Nos dimos a la tarea de pensar en la estructura del libro y decidimos dividirla en 3 partes. Como se mencionaba ya en el video, estas se dividen en la teológica pastoral, en la académica y finalmente en una parte periodística. Lo que nosotros intentamos es formar un texto que el lector, cualquier lector que lo tenga en las manos, pueda comprender al 100% su contenido. Es decir, tratamos de evitar tecnicismos o palabras muy especializadas que a veces nos dificultan la comprensión de un texto. Entonces, los autores que colaboraron con sus artículos en esta obra trataron con un lenguaje sencillo y muy amplio poder abordar sus temas. En la primera parte, la teológica pastoral, está compuesta por 4 textos. En estos textos participan 4 representantes de la Iglesia Católica. Tenemos, por ejemplo, la participación de Monseñor Felipe Arizmendi, quien es obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y que durante mucho tiempo ha estado relacionado con temas ambientales. También está la participación del padre Alberto Anguiano, quien es académico de la Universidad Pontificia de México, y que ellos dos hacen un análisis a la encíclica Laudato Si y de alguna manera nos explican la intención del Santo Padre de que los católicos del mundo pues pongamos manos a la obra, porque si bien a veces dejamos esta
responsabilidad a los gobiernos. No necesariamente tenemos que desligarnos de las acciones que nos ayuden a cuidar al medio ambiente. Y ellos hablan sobre precisamente esta invitación del Santo Padre para que nosotros nos pongamos manos a la obra. También ellos explican que la encíclica Laudato Si no necesariamente o no solamente está dirigida a los católicos, sino que en realidad es un documento que va dirigido a toda la humanidad, y de ahí su valor. Entonces ellos hacen un repaso teológico, hacen una reflexión y nos lo presentan en sus artículos. También tenemos la participación en la parte teológica pastoral del padre Eleazar López. Él durante mucho tiempo ha trabajado con comunidades indígenas y en su texto nos explica cuál es la relación que tienen los pueblos originarios del sureste de México con la naturaleza, porque para nosotros de pronto no somos tan sensibles con la naturaleza, pero para su identidad, hablo de los pueblos originarios, es sustancial la relación que ellos tienen con la naturaleza. Me refiero con los animales, con el agua, con la misma tierra, que a veces nosotros pues pasa desapercibido, pero para ellos tiene un valor muy importante. Y finalmente en esta parte está el texto del padre José Manuel Guerrero. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey y ha impulsado muchos proyectos de parroquias verdes, donde ya se lleva a la práctica pues parte del mensaje del Papa Francisco, donde la Iglesia participa como un actor importante en la concientización de la sociedad, en la relación que tiene con el planeta, con todos los elementos con los que compartimos la vida cotidiana. Y bueno, pues él nos habla sobre su experiencia en la creación de parroquias verdes. Después, en la segunda parte, la académica, nos dimos a la tarea de buscar a diversos especialistas de universidades importantes del país. Participan de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Politécnico Nacional y también de la Universidad Pontificia de México. Buscamos a 3 especialistas que nos hablan sobre los problemas socioambientales que tiene el país y nos proponen algunas soluciones que en las que podemos trabajar de la mano con gobiernos, con la iniciativa privada y con los centros educativos para impulsar proyectos que nos permitan tener una relación más amigable con el planeta. Y finalmente está la parte periodística, que es la última sección del libro, donde se abordan 2 proyectos internacionales a manera de reportaje que se están impulsando desde Naciones Unidas. El primero de ellos es la Agenda 2030, donde la ONU ha puesto mucho hincapié en que se haga un plan internacional para un desarrollo sostenible. Es decir, como sociedad organizarnos y junto con el gobierno, junto con nuestros representantes políticos y económicos, impulsar, por ejemplo, la transición de las energías de origen fósil, que son actualmente muy importantes para producir energía en América Latina, hacer esa transición a las energías verdes, porque pues, de esa manera podemos reducir el impacto ecológico que llevamos a cabo diariamente para tener una comunidad de nuestras vidas. Y si damos ese paso hacia un desarrollo sostenible de menor impacto al medio ambiente, pues podemos tener igual esos elementos que necesitamos para vivir, esos recursos naturales que necesitamos, pero con un menor impacto ambiental. También en este plano internacional hablamos sobre el Acuerdo de París, que es el artículo con el que yo participo, donde las naciones del mundo se suman, la mayoría de ellas, para hacer un pacto global que nos ayuden a hacer iniciativas, proyectos que finalmente pues, reduzcan el impacto ambiental en la vida y en el progreso de las naciones. Más adelante les explicaré en qué consiste este proyecto, este Acuerdo de París. Y finalmente, en la parte periodística tenemos un artículo que nos habla sobre la labor que están haciendo las monjas dominicas del lago de Pátzcuaro con el achoque. El achoque es una especie similar al ajolote y pues
para ellas es muy importante porque desde hace 3 siglos empezaron a trabajar con esta especie para generar el jarabe de achoque, que no sé si ustedes han escuchado sobre este jarabe. Se utiliza mucho en la región del lago de Pátzcuaro para combatir diversas enfermedades, principalmente enfermedades en las vías respiratorias. Ellas pues tenían una alianza con las comunidades de la región del lago de Pátzcuaro, donde ellas les pedían a los pobladores que recolectaran el achoque. Entonces estas comunidades iban al lago de Pátzcuaro hace muchos años y era fácil encontrar el achoque. Lo llevaban al convento y la piel que tienen estos animalitos sirve para de ahí generar el jarabe de achoque y poder generar o combatir enfermedades respiratorias. Esto funcionaba muy bien porque era una manera en la que se podían mantener. ¿Sí? ¿Cómo se escribe achoque? Así como suena: A-C-H-O-Q-U-E. Achoque. Gracias, achoque. Sí. Y finalmente, pues, los problemas empezaron a surgir porque de pronto estas personas que se encargaban de recolectar a los achoques, bueno, quiero aclarar que los animalitos no tienen dolor al retirarle parte de las sustancias que emanan su piel. Es decir, nada más lo que hacen es limpiar su piel, quitarle estas sustancias un poco viscosas, muy similar a las que expulsan los anfibios, las ranas, por ejemplo, y lo recolectan y a partir de esta sustancia hacen el jarabe de achoque. Es decir, no los maltratan porque los regresaban al lago de Pátzcuaro. Pero el problema es que después, con la contaminación del lago, la presencia de nuevos depredadores y la presencia de la humanidad, se ha ido reduciendo drásticamente el número de achoques. De pronto ya no se encontraba tan fácilmente. Las monjas en este reportaje nos explican que ellas tuvieron la necesidad moral de poder preservar esta especie, de hacer algo para protegerla, y se la llevaron al convento para poder hacer una reproducción en cautiverio. Entonces, en este reportaje nos explican cómo fue el proceso de aprendizaje y cómo ahora hacen o llevan a cabo este proceso de poder reproducirlo y seguir generando el jarabe de achoque. Y bueno, pues finalmente, hablando de la estructura de este libro, pues se piensa que desde la parte teológica, desde la parte académica y desde la parte periodística, el lector puede tener un acercamiento con diversos temas que tienen que ver con el cuidado de la casa común, con la preservación del medio ambiente, y que finalmente sirven como una introducción a diversas temáticas para que el lector, a partir de algún artículo que lea en este libro, pueda investigar con mayor amplitud en otras fuentes, ¿no? de algún tema que le interese. Y bueno, yo les voy a platicar también sobre el artículo en el que participo, que es el Acuerdo de París. No sé, de aquí quisiera preguntarles cuántas personas han escuchado sobre el Acuerdo de París. Creo que son muy pocas. El Acuerdo de París se firmó en 2015. Como ustedes saben, cada año se realiza en un país distinto la Conferencia de las Partes. En esta Conferencia de las Partes se reúnen líderes mundiales, representantes de numerosos países del planeta, para hablar sobre temas ambientales, sobre los proyectos que se están impulsando para proteger al medio ambiente y también para impulsar una agenda que permita que las nuevas generaciones ya tengan un conocimiento sobre los problemas ambientales que hay en el planeta, pero sobre todo sobre el estilo de vida que pueden llevar a cabo para que el impacto ambiental sea menor. Entonces se reúnen en la ciudad de París en 2015 y se logra firmar el Acuerdo de París. Este acuerdo entró en vigor un año después, en noviembre de 2016, cuando más del 55% de los países
países que participan en este acuerdo lo ratificaron. Entre ellos México estuvo, todavía le tocó a la administración de Enrique Peña Nieto, pues, estar en las reuniones para firmar este acuerdo. Lo que se trata, el objetivo principal del Acuerdo de París es que para el año 2100, como ustedes saben, como todos lo percibimos, la temperatura del planeta se está elevando. Cada vez son más grandes las temporadas de calor y los días donde la temperatura es alta, cada vez la temperatura de esos días es mayor, es decir, cada vez hace más calor y a veces es más insoportable, ¿no? Entonces, este calor, conforme pase el tiempo, se va a incrementar y las temporadas calurosas se van a hacer más grandes. Aquí, pues, a lo mejor hoy no pasa de que tengamos días muy calurosos, pero, por ejemplo, en regiones del país que dependen mucho de la agricultura, pues van a tener problemas muy serios para generar la siembra del producto que ellos trabajan. Y en otras regiones del mundo, por ejemplo en los polos, pues ya lo estamos viendo en los medios de comunicación, se están derritiendo. Y si estos polos se derriten, van a tener consecuencias importantes en otras regiones del planeta. Por ejemplo, cuando el hielo se derrita, la temperatura del mar se va a elevar y esto provocará que numerosas ciudades costeras alrededor del mundo se inunden. Por ejemplo, Nueva York ya está preocupando mucho a las autoridades internacionales porque se cree que para el año 2050 probablemente esté bajo el agua, gran parte de esa ciudad esté bajo el agua, porque no es tan fácil pues elevar el nivel de la tierra y bueno, si se incrementa el nivel del mar probablemente haya inundaciones importantes alrededor del mundo. Entre otras consecuencias como la migración, les comentaba hace un momento sobre la agricultura. Si aquellas regiones que basan su economía y su producción en la agricultura pues carecen de la oportunidad de trabajar con estos productos, pues tienen que buscar otras formas de subsistir y pues tendrán que migrar. Si ahorita ya tenemos problemas con la migración, que mucha de ella es originada por la violencia, pues ahora habrá otras razones por las que habrá que emigrar. Y entonces, pues las grandes ciudades donde seguramente van a llegar estas personas no tienen la capacidad de albergar a tanta gente, ¿no? Si ya de por sí nuestras ciudades son, pues a veces o tienen muchos conflictos para darle una buena calidad de vida a sus residentes, pues ahora pues lo vemos con la migración de Centroamérica, por ejemplo, a México, que si bien no se trata de rechazarlos, sino más bien de comprenderlos, de comprender sus problemáticas y de juntos trabajar para resolverlas, pues sí, nuestro país no está preparado para una migración de alto impacto. Y así como nuestro país no está preparado, pues muchas regiones del planeta tampoco lo están, como vemos, por ejemplo, el caso de la migración que hay en África hacia Europa, ¿no? De todos los problemas políticos y económicos que esto conlleva. Entre otras afectaciones de que se incremente la temperatura del planeta, pues está también la desaparición, la extinción de numerosas especies animales y la aniquilación de numerosos ecosistemas. La temperatura del planeta se eleva porque en la época preindustrial, es decir, la anterior a la revolución industrial en el siglo XVIII, en los años del año 1700 al año 1799, se da esta revolución industrial y los países del mundo basan su economía en la generación de energía para producir en masa, y esta generación de energía lo hacen a través de la utilización de combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles emanan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero se concentran en la atmósfera. Entonces, la luz del sol que entra a la Tierra de manera de luz, la energía del sol que entra a la Tierra en forma de luz, al llegar a la Tierra tiende a rebotar y salía en forma de calor, pero como la capa de ozono está llena de gases de efecto invernadero, esa energía, ese calor no puede salir. Esto provoca que la temperatura del planeta se incremente y bueno, pues
pues nos lleve a todas estas problemáticas que les comento. Entonces, el objetivo principal del Acuerdo de París es que para el año 2100, como de manera inmediata no se puede evitar la elevación de la temperatura, pues se calcula que si no se toman medidas adecuadas, para el año 2100 la temperatura del planeta se habrá incrementado en 4.5 grados centígrados. Es decir, si ahorita de la época preindustrial a nuestra actualidad se ha incrementado solamente 0.9 grados centígrados y ya vemos un impacto mayúsculo de la temperatura en el planeta, imagínense 4.5 grados centígrados. Para ese año, para 2100, muchas especies animales habrán extinguido y muchos ecosistemas del planeta habrán cambiado. Seguramente para ese año los polos tendrán hielo, ya será una extensión de tierra, que aún así esta cultura capitalista pues trata de aprovechar todas estas desventajas, porque ahora dicen, bueno, regiones como Groenlandia, que tiene mucho hielo, pues en un futuro va a ser tierra. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar esos minerales para que pues siga la economía? Entonces, la cultura capitalista no permite a los líderes mundiales pensar en soluciones, sino ajustarse. Claro, los países, las grandes potencias tendrán mayor oportunidad de ajustarse, ¿no? de seguir con una vida, digamos, digna, pero los países pobres que no están preparados para estos impactos ambientales seguramente tendrán muchos problemas y esto generará pues desigualdad económica, violencia y, como ya les comentaba, migraciones masivas, entre otras problemáticas socioambientales. Entonces, pues este libro que aborda estos temas y otros más, que por el tiempo pues no podría exponerlos todos, trata precisamente de concientizarnos primero como católicos sobre la responsabilidad social cristiana que tenemos en el cuidado de la casa común, y después nos invita a reflexionar sobre lo que podemos hacer de manera local, pensando siempre en lo global para proteger al medio ambiente. También nos invita a organizarnos desde la sociedad civil para exigir y para trabajar junto a nuestros líderes políticos y económicos, junto a los centros de educación, junto a la iniciativa privada y, por supuesto, junto a la Iglesia, para impulsar proyectos que nos ayuden a preservar nuestro planeta y nos ayuden a, si bien no bajar o no tener una vida pues precaria, pero sí tener un trato más amigable con el planeta, ¿no? Que los recursos naturales que necesitamos para vivir pues los obtengamos de una manera más amable, pero sobre todo responsable. Y pues nos hace una invitación, como lo hizo el Papa Francisco, a que nosotros exijamos a las autoridades que implementen proyectos que nos ayuden a cuidar al medio ambiente. Ahora nos enfrentamos a una problemática importante con líderes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, que no tienen ni el más mínimo respeto por la naturaleza y que al contrario lo ven como una mercancía que pueden explotar para generar riquezas. Donald Trump, por ejemplo, ha expresado que él no cree en el calentamiento global. Él ha dicho que es un invento de China para que China siga produciendo energías de origen fósil y que Estados Unidos detenga su producción. Inclusive él ya anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Se temía que después de que Donald Trump anunció esta intención, pues otras potencias como China, como Rusia, como Brasil, decidieran también salirse. Afortunadamente eso no ha pasado. Entonces Donald Trump, cuando anuncia la salida de Estados Unidos del acuerdo en 2017, pues inicia un protocolo de salida que terminará el próximo año, en 2020. Es decir, todavía puede haber, pues, digamos, una cancelación de esta salida y pues permanecer en el acuerdo. Lo vemos muy difícil, a menos de que pues llegue otro presidente en las elecciones del próximo año. También lo vemos actualmente con el incendio, ¿no?, en la Amazonía. La respuesta de Jair Bolsonaro es muy lenta.
es muy lenta y él politiza esta problemática porque dice que los incendios son ocasionados por la oposición y pierde tiempo precisamente en politizar esta problemática y es criticado internacionalmente porque la respuesta que él tiene, porque él tiene los medios para combatir los incendios, pues es muy lenta. Y luego, por ejemplo, la Unión Europea le propone ayuda económica para combatir los incendios y él todavía lo politiza. Y bueno, no sé si tuvieran la oportunidad de conocer el conflicto que entabló con Emmanuel Macron de Francia y dijo, pues yo no voy a aceptar su ayuda hasta que Emmanuel Macron me pida perdón. Entonces, pues estamos hablando de una persona que no tiene respeto por el medio ambiente o que por lo menos no lo cree importante. Hay otros líderes mundiales que sí han impulsado proyectos, me refiero nada más a lo ambiental. Podrá ser debatible si son líderes igual de efectivos en otras temáticas, pero por lo menos en lo ambiental tenemos casos como el de Canadá, Justin Trudeau, tenemos casos como el de Francia, Emmanuel Macron, que por lo menos en lo ambiental han sido parte importante para que el Acuerdo de París continúe. En México, lamentablemente, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema ambiental, vuelvo a repetir, se ha mostrado pues un poco insensible, ¿no? Con estos proyectos como la construcción del Tren Maya o la construcción de la refinería de Dos Bocas, donde el impacto ambiental será muy grave. Entonces, en lo ambiental tendríamos que exigirle a las autoridades que primero, antes de anunciar un proyecto de esta magnitud, si haya unos dictámenes de impacto ambiental, porque Andrés Manuel lo que hizo durante su campaña, presentó un documento, el Naturamlo, muy importante y muy vanguardista. En realidad es un documento que sorprendió a todos, por lo menos todos los que nos interesa estos temas ambientales. Es muy progresista, es un tema de verdad muy sensible, un documento donde explica la relación que él impulsaría con el medio ambiente. Sin embargo, ahora ya en la práctica, pues como que lo hace un poco de lado y nuestra tarea es precisamente exigirle: oye, tú en la campaña, tú presentaste un proyecto ambiental verdaderamente interesante, cúmplelo, ¿no? Cúmplelo, y todos los proyectos que tú encabeces, pues antes de que los eches a andar, sí presentan los dictámenes, ¿no? de impacto ambiental, que en todos lados sucede, o casi en todos lados sucede, pero en México, como la impunidad es muy grande, pues a veces se pasa por alto ese tipo de detalles. Bueno, pues antes de cederle la palabra al padre Adolfo, pues yo sí quisiera recomendarles la lectura de este libro, porque nos hace un acercamiento a la exhortación que nos hace el Papa Francisco para tener una nueva relación con nuestra casa común, para entender la responsabilidad social cristiana que tenemos en el cuidado del planeta, y que seguramente a partir de la lectura de este libro nos surgirán muchísimas dudas que podremos abordar con la lectura de otros textos. Pero este libro es muy interesante como introductorio y que nos dará un panorama teológico, académico y periodístico sobre los principales problemas ambientales que se enfrenta el mundo y a los que nos enfrentamos como humanidad. Escuchando esta sinopsis de este proyecto literario que es este libro, y que me parece muy interesante para este tiempo, que nos abra las puertas para entrar en una reflexión sobre algo fundamental, que es el medio ambiente, y eso es muy loable. Qué bueno que te diste la tarea, licenciado, de hacer esta obra para que de alguna manera se nos facilite a nosotros este acceso a hacer una reflexión seria sobre este ambiente. Y también creo que este tipo de obras a nosotros nos colocan en una plataforma de un verdadero análisis serio, una reflexión seria y con conciencia. La estructura del libro, que no es otra cosa más de que
lleva un objetivo: que nosotros como cristianos lleguemos a tomar conciencia de nuestro papel concreto sobre esta realidad que nos rodea. Y bueno, también creo yo que este tipo de obras que nos ponen en contacto con el análisis del ambiente que nos está rodeando, también nos abren la puerta a un campo que es muy minado, un campo que es muy polémico, y que bueno, también ha sido objeto de conflictos a nivel pues de ideología y de pensamiento. Yo quisiera para poder y meternos un poco con pies de plomo a esta realidad que les estoy diciendo yo, partir de una cita bíblica muy interesante. Ustedes seguro ya la habrán leído por ahí, que es el capítulo 8 de la carta a los Romanos, concretamente a partir del versículo 19, más o menos 19-20. Dice San Pablo una reflexión muy trascendente, muy filosófica y muy teológica, incluso muy escatológica. Dice, cuando habla de la naturaleza, dice: la naturaleza está gimiendo con dolores de parto, porque está esperando el día en que va a ser reestructurada la naturaleza, va a ser reordenada. Y luego dice un elemento que es muy importante analizar. Dice: porque ella quedó sometida al desorden, no porque a ello tendiese. Su finalidad de la naturaleza no fue el desorden. Sabemos nosotros que la creación está hecha por un ordenador perfecto, que es Dios. Dios todo lo hace con orden. No hay ninguna cosa desordenada en el proyecto del universo. No hay una sola cosa. Pero dice, fíjense qué trascendente estas palabras de San Pablo. Dice: quedó sometida al desorden, no porque a ello tendiese, sino por aquel que la sometió al desorden. Ustedes saben que cuando el maligno, y digo maligno porque es un ser real, concreto, no vayamos a pensar que es una realidad abstracta y etérea. Cuando digo maligno, es un ser concreto y real. Cuando el maligno entró al tiempo, vamos a llamar el tiempo de nosotros, que no es el tiempo de Dios ni del maligno, ellos viven en el tiempo de la eternidad, donde no hay pasado y no hay futuro, todo es un continuo presente. Cuando entra el tiempo de nosotros, a través de esta imagen de la serpiente y de aquel acontecimiento entre Adán y Eva, cuando entró el maligno, entró el desorden, se desordenó, se desestructuró la naturaleza y quedó desordenada la naturaleza. ¿Sí me da a entender? Entonces, cuando nosotros contemplamos este tipo de obras que nos lleva a nosotros a abrir una serie de ventanas que nos llevan a hacer una reflexión más profunda, porque nosotros como cristianos no solamente tenemos que quedarnos en el plano meramente horizontal, hacer un análisis de la naturaleza que nos rodea. Nosotros estamos llamados a trascender en lo vertical, no solamente quedarnos con el asunto, digamos, ambiental, natural, sino también hay que trascender a lo escatológico, ¿sí? Como seres que estamos hechos para la trascendencia. Entonces, estas obras nos ponen en la plataforma de análisis de la parte horizontal, pero también nos abren las ventanas para dar un vistazo a lo que es vertical, a lo trascendente. Y en esta clave yo quisiera, mis hermanos, decirles que cuando yo estaba leyendo esta obra y que viene este apartado donde están los puntos bien especificados de lo que pretende este organismo de la ONU para el ambiente, la protección del medio ambiente, y estaba viendo los puntos, me empezó a llamar la atención muchas cosas y que me llevaron a mí, cosas que me brincaron a mí. Si nosotros partimos de este texto de San Pablo a los Romanos, que dice que estuvo sometido al desorden por alguien que la sometió al desorden, hay que entender que nuestra naturaleza de hoy, mis hermanos, está sometida al desorden.
y hay alguien que lo desordenó. Entonces, cuando nosotros buscamos el responsable del desorden natural que hay hoy, porque es un hecho que hay un desorden, ya lo mencionaba el licenciado, por ejemplo, hay un desorden en el ámbito, por ejemplo, del clima, ¿no? La temperatura concreta ya se desordenó. Dios todo lo hace con precisión matemática, de tal manera que los grados que están contemplados para que viva un ser humano, esa es la temperatura adecuada, no la puedes modificar. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes una ley natural, esto tiene consecuencias terribles de corto, mediano y largo plazo, cualquiera de las leyes naturales. Hoy se está rompiendo una ley, que más adelante un poquito les voy a decir de esto, la ley natural en nosotros los seres humanos, en donde ya el hombre puede tender al hombre y la mujer a la mujer. Estás alterando un orden. Hay un orden que Dios estableció entre el varón y la mujer. En el momento en que yo digo, ¿y si puedo hombre con hombre qué? ¿Y si altero esto y mejor pongo mujer con mujer qué? O no sé, hombre con animal, o si, pues ¿qué tiene? Pues al final de cuentas yo soy el dueño de este universo, ¿no? En este antropocentrismo en el que vivimos, en donde el hombre se coloca y él dictamina y dice, yo me atrevo a romper las leyes que hay y el orden que hay. Estas son las consecuencias. En el momento en que nosotros alteramos un orden, va a tener consecuencias. Ahora bien, cuando hablamos nosotros que hoy nuestra naturaleza está sometida a un terrible desorden, no vayamos a pensar que se desordenó de manera espontánea. Así como la carta de San Pablo a los Romanos dice que hay alguien que la sometió, hoy también tiene nombre. El alguien que ha sometido al desorden la naturaleza de hoy tiene nombre y tiene apellido, solo que no se da a conocer. Y aquí es donde entra uno a los temas polémicos, ¿sí? ¿Por qué? Necesariamente tengo que hablar de un organismo que es la ONU, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra ONU, inmediatamente, o al menos a la mente de algunos hermanos, viene la idea de pensar en un organismo universal, mundial, generoso, ético, bondadoso, que busca el bien de la humanidad, que es como el árbitro del mundo, el que dice que sí, que no, que está bien y que no, ¿sí? Pero lastimosamente no es así. La ONU es un organismo que, si bien puede tener personas de buen corazón, en su estructura, o sea, en su parte neurálgica, sí, estamos hablando de gente perversa. Es gente perversa. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la especialidad en bioética, que nos compartía por ahí un expositor que en su momento estaba haciendo una investigación en el África, y que estando en África, entre las aldeas, dice, nosotros recibimos una orden de parte de la ONU para no hacerles llegar medicamentos a aldeas completas del África. ¿Para qué? Para que mueran, para que se exterminen, porque son comunidades que no les sirven a la mente de hoy. A mí, ¿para qué me sirve una aldea del África que se vuelve inútil porque no produce? ¿Para qué me sirven las personas que tienen alguna atrofia mental con síndrome de Down? No me sirven. ¿Para qué me sirven los ancianos? No me sirven, si me doy a entender. Entonces, hay que meterse uno con pies de plomo cuando ya empieza uno a investigar y decir, bueno, ¿quién es el causante del desorden ambiental y del desorden natural que hay hoy? Obviamente es el hombre, como nosotros somos los únicos responsables, los animalitos no. Nosotros somos los únicos capaces de desordenar algo. El animalito, si ustedes se fijan, vive siempre con orden. El perro siempre hace lo que tiene que hacer. La flora siempre hace lo que tiene que hacer. El que altera esos órdenes somos nosotros. Entonces,
Cuando hablamos de la ONU, estamos hablando de un organismo que se creó para tener un control del mundo. ¿Sí? Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en algo que se conoce como la Agenda 92, que de alguna manera manejó la ONU, y lo hizo en Río de Janeiro, hay un proyecto para reducir a la humanidad. O sea, el proyecto original para este organismo de la ONU y con todos sus satélites y todas sus ramificaciones es: hay que reducir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es la causante de la alteración natural que hay hoy. ¿Sí? Estamos generando calor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir la población, la humanidad. Y entonces, bajo ese principio, la ONU comenzó a echar a volar muchos proyectos. ¿Para qué? Para reducir la población. ¿Cómo le hizo? Bueno, desde entonces comenzó a hacer conferencias internacionales. Ustedes pueden checar, por ejemplo, el Cairo, que fue en el 94, o Beijing, que fue en el 95, donde ya estos satélites de la ONU, que habla sobre, que controlan la población, hay conferencias en donde determinantemente se establecieron estrategias para poder reducir la población. Y ustedes recordarán entonces que empezaron campañas para reducir el número de los miembros de una familia, ¿verdad? Pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, y ese tipo de cosas, empezar a cambiar la mentalidad de la persona para que terminara creyendo: sí es cierto lo que me están diciendo, entre menos hijos, mejor. Pocos hijos para darles mucho, y en fin, este tipo de mentalidad se fue filtrando en el ser humano, y esta mentalidad ya se adoptó. Ustedes se fijan. Entonces comenzaron proyectos para reducir a la familia, para desaparecer la familia, y por eso hay proyectos también con lo de la ideología de género. Ustedes saben que eso es un ataque directamente a la familia, donde yo llego a mentalizar a una nación de que pueden hacer vida conyugal, matrimonial, entre comillas, dos varones, no hay generación de hijos, ahí ya no hay hijos. Y entonces, cuando yo empiezo a reducir los índices de la natalidad en los seres humanos, y entonces, así como comenzaron muchos proyectos en el agua, en los alimentos. Ustedes pueden ver ahora los transgénicos que generan terribles problemas de salud. Hoy, ¿por qué se ha disparado tanto un cúmulo de enfermedades que antes se daba, pero no mucho, al menos en esas cantidades no? ¿Sí? No es que antes también se daban, pero casi no se daban a conocer. No es así. Hoy, veamos nosotros la alimentación que tenemos, el agua que tenemos nosotros, toda esta ingeniería genética ha hecho que nuestra alimentación de hoy sea deplorable, terriblemente. Y me llama la atención cómo hoy estaban muy preocupados muchos para, si te ponen un popote, por ejemplo, llegas a un restaurante y te dicen: ¿quieres popote o no? Porque las tortugas están muriendo. Pero ¿y los niños? Lo que le estás dando de comer, o sea, de eso no hay una preocupación. Entonces, en este tipo de campañas comenzaron a meterse por el lado de la alimentación, por el lado del agua, que le añadieron el flúor, y que a largo plazo empieza a alterar el sistema nervioso de una persona. Y luego dices tú: bueno, pero está la salud, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué crees, hermano? Que este satélite de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, se ha puesto como el referí de lo que es todo el control de la salud y de los medicamentos. Ellos son los que determinan el tipo de enfermedades y las posibles oportunidades para que te sanes a través de los medicamentos. Ustedes saben que hoy las empresas más multimillonarias que hay son las
las farmacéuticas. Son las farmacéuticas. De tal manera que es un negocio extraordinario. Es un negocio extraordinario. Entonces, te enfermo y luego te vendo los medicamentos. Yo te voy a enfermar a través de los alimentos, ¿sí? Pero yo te voy a ofrecer los medicamentos. Y los medicamentos hay que ver qué contienen. Ustedes ven las campañas que se han disparado mucho de vacunación, por ejemplo. Tú sabes lo que le colocan a un niño, a una niña en la vacuna. O sea, realmente tú sabes qué es lo que le están poniendo. Hoy, por ejemplo, con esta campaña que tiene, ¿no? de ir a vacunar a las niñas con el supuesto para el virus del papiloma, ¿no? ¿Qué haces vacunando a una niña de 9 y 10 años? ¿Qué haces vacunando? ¿Sabes lo que le están poniendo en la vacuna? No, pero le va a ir. No, por supuesto que no. Si nosotros contemplamos a la ONU con una directriz perversa, ellos no se tocan el corazón para reducir una población, y ellos pueden, a través de las vacunas, de las campañas de vacunación, poder alterar el genoma de las personas y, por ejemplo, a muchas niñas volverlas estériles a través de la vacuna. Cuando esta niña está en edad reproductiva, pues ya no se puede embarazar y no se puede, porque pues sabe, no se pudo. Bueno, es que te pusieron hace unos años en la vacuna. O pueden ustedes leer, por ejemplo, la obra de Michael Spillane, que se llama El Evangelio ante el desorden mundial. Se me hace que es Michael, así como se los voy a decir, lo escriben Michael Spillane. Michael Spillane, ¿de acuerdo? Son obras que a nosotros nos abren la visión y nos meten a este mundo en donde nos han hecho creer una realidad. Te hacen creer que, se manejan mentiras científicas terribles. Yo no me voy a meter yo en esos temas polémicos, pero hay gente de altísimo nivel intelectual que afirma cómo se ha vendido mucho esta mentira, por ejemplo, del cambio climático. Es cierto, o sea, hay gente de veras pensante que terminan riéndose, por ejemplo, esto del calentamiento global. Vean ustedes algún día las opiniones que hace este sacerdote jesuita extraordinariamente grande, el padre Carreira, un hermano que no sé si todavía esté trabajando sacerdote en la NASA, pero es un astrofísico, filósofo, que hace sus comentarios a propósito de esto del cambio climático, que te quedas y dices, hasta dónde se están vendiendo muchas mentiras hoy. Sí. Entonces, yo a lo que voy, mis hermanos, me quiero jugar con eso, si no vamos a terminar. Que dicho sea de paso, vamos a dar un comercial. Por aquí yo di una conferencia sobre esto del nuevo orden mundial, ¿sí? Y de la familia que está en vías de extinción. Hoy se preocupan mucho de los animalitos, los tiburones, las ballenas, los delfines, los derechos de los perritos, pero pongo el aborto, por ejemplo, ¿verdad? Hoy tiene más valor el árbol que el bebé en el útero de su mamá. Tumba un árbol para que veas cómo te va a ir. Acaba de tumbar un árbol de afuera de tu casa, te lleva un multo, ¿no? Y hasta la cárcel te vas, hermano, por haber tumbado un árbol. Pero puedes pasar a una clínica para que te quiten el bebé que llevas. O sea, de ese tamaño estamos hoy, invertidos los valores, ¿sí? Yo lo que quiero, mis hermanos, es que este tipo de obras a nosotros nos tienen que meter a este mundo. O sea, entro por esta vía que es lo horizontal, pero me dejo ir a lo vertical, ¿sí? En donde, a ver, vamos viendo aquí qué tan serio es esto que está diciendo la ONU con el proyecto del 2030, ¿no? Qué bonito, y se escucha muy bien porque dice, vamos a ir con lo de los pobres, ¿no? Lo que decía el licenciado es bien interesante esta cuestión. ¿Y los pobres? ¿Qué va a pasar con los pobres? Que no tienen los medios suficientes para eso. Aquí se aplica la ley de la selva. Va a sobrevivir el más fuerte, el que tiene más dinero. Vean ustedes algún día y métanse a investigar este asunto del club de Bilderberg,
¿Se han escuchado ustedes eso? El Club Bilderberg, que es año con año se reúnen los más poderosos del mundo para tocar temas que siempre se mantienen en lo oculto y en lo cerrado. Nadie sabe qué temas se tocan ahí, pero ha habido investigadores serios que se han metido a estudiar ahí. Hay, por ejemplo, un hermano que se llama Daniel Stulin, que se ha metido a estudiar a este club de Bilderberg, en donde se tocan temas. Estos poderosos dicen, determinan qué sigue en el mundo, qué hay que hacer. Si hay que generar una guerra, hay que hacerla. Si hay que declarar la guerra para sacar el petróleo a este país, hay que inventarnos algo. Y si ustedes se fijan, hermanos, somos un poquito más críticos y más analíticos, vamos a darnos cuenta que el mundo se maneja en dos realidades. Decía un pensador, no recuerdo ahorita el nombre de este hermano, pero decía, hay tres tipos de hombres en el mundo. Uno, los que piensan en acontecimientos para ejecutarlos en el mundo. Número dos, los que lo ejecutan. Y número tres, la mayoría que somos el resto que no sabemos qué está pasando. Y esto es verdad, esto es verdad. A nosotros nos presentan un mundo fantástico, pero esa no es la realidad. Vamos nosotros a algo muy concreto. ¿Qué pasó ahora con la cuestión de la gasolina? Esta fue una invención. ¿Para qué? Para que ya dejaras de dar lata de que no esté aumentando la gasolina. Fíjense, alguien se sentó a pensar y dijo, ¿cómo le podemos hacer para que el mexicano deje de decir que no esté aumentando la gasolina? Quítasela y va a haber un día en que va a necesitar la gasolina y la va a pagar al precio que te la den. Yo les aseguro que muchos de nosotros que nos tocó hacer fila para la gasolina, si alguien se hubiera arrimado con un galón de 20 litros y te hubiera dicho, hermano, te la vendo a 40 pesos el litro, échale, hermano, pásame el galón, porque yo no voy a estar 2 horas aquí perdiendo de mi trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que logró eso? ¿Quién pregunta hoy? ¿Quién anda diciendo? ¿Quién se anda quejando si aumenta o no la gasolina? Porque es una estrategia bien diseñada y bien estructurada. Pues a nivel mundial, así se ejecutan las cosas. El Club de Bilderberg es una concentración de los poderosos del mundo que se encargan de decir qué sigue, qué hay que hacer, con qué nación hay que acabar, cómo hay que reducir esto, cómo hay que hacer. Y nosotros no sabemos, a nosotros hermanos toca ver cómo se ejecutan las cosas, ¿sí? Por eso yo les digo que ojalá que esta obra nos meta a nosotros a este mundo en donde empecemos a ser críticos de la realidad, a investigar más sobre esto y darnos cuenta que muchas de las cosas que se nos platican y que se nos cuentan, pues en realidad así no es, ¿verdad? Ojalá que verdaderamente esta obra nos lleve a esto, a hacer un análisis más profundo y a manera de corolario, pues decirles que todo esto puede cambiar a partir de nosotros. Esto es de lo particular a lo general. Comienza tú a hacer un buen uso adecuado de los recursos naturales. Tú comienza con eso. Aliméntate con comida más sana. Procura tú evitar de alguna manera que generes daño a la naturaleza en cualquiera de sus formas, partiendo siempre de lo particular. Si nosotros esperamos a que haya organismos que vengan a ponerle orden a esto, déjenme decirles que nos vamos a quedar esperando, porque no lo hay. Y esta ONU con 2 satélites es verdaderamente un monstruo que no se puede controlar. No se puede controlar. Entonces, al menos nosotros decir, bueno, al menos ya no me vendes a mí, no me cambias el oro por espejos. Al menos ya conozco la realidad y sé lo que hay de fondo. Estos temas que yo les dije ahorita son los que tocamos en esta
en esta temática, esta conferencia que yo he dado sobre el nuevo orden mundial y sobre la familia en peligro de extinción. Por ahí estamos platicando ahorita con el padre y con Juanita la posibilidad de dar esta conferencia a final del mes de septiembre, de este mes de septiembre, para que por ahí les llegara la invitación. Ojalá que puedan acompañarnos, hacer juntos esta reflexión sobre este tema tan necesario. Entre más tomemos conciencia nosotros, bueno, más podemos hacer, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo, gracias licenciado por esta invitación a compartir también con esto, y gracias por tu obra. Qué bueno que esto introduce a nuestros hermanos a hacer un análisis de su realidad. Gracias.